Entonces, para empezar a hablar un poco sobre la concepción de cultura y sobre un periodo que es considerado importante y crucial para hablar de la concepción de cultura, porque esta concepción de cultura que se consolida en el siglo XVIII es una concepción que anda todavía dando vueltas en el imaginario social. Vamos a irnos a un filósofo y a un movimiento que vincula y que se va a vincular y se va a consolidar con lo que se conoce la modernidad, que es René Descartes. Si recurrimos a la línea de tiempo que veníamos desarrollando, podríamos observar que lo que se conoce como Edad Moderna, que decíamos se iniciaba hacia el siglo XV y que se vincula al Renacimiento, que es un movimiento artístico, empieza a gestarse ciertos cambios sociales que influenciarán en un modo de ver el mundo. Entonces decíamos que aparecía lo que va a ser el capitalismo, se empiezan a organizar los estados nacionales y en ese contexto, que igualmente la Iglesia sigue teniendo poder, en el que se produce el llamado descubrimiento de América también, que hablábamos la otra vez, hacia fines del XVI, en el contexto del siglo XVII, escribe distintas obras, el discurso del método, y una de las obras que a mí me interesaba que recuperáramos es Meditaciones Metafísicas de René Descartes, que probablemente lo hayan visto en la escuela secundaria o lo hayan escuchado citar. René Descartes utiliza como método la duda, es decir, no es que va a dudar de todo y no va a plantear ninguna posibilidad de conocer, sino que lo que va a proponer René Descartes es la duda como un método, la duda metódica, ¿no? Como un camino para llegar a conocer algo, un primer principio del que sea indubitable. Entonces comienza su primer meditación, dice: he advertido hace ya algún tiempo que desde mi más temprana edad había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo edificado después sobre cimientos tan poco sólidos tenía que ser por fuerza muy dudoso e incierto. De suerte que me era preciso emprender seriamente una vez en la vida la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta entonces había dado crédito, empezar todo de nuevo desde los fundamentos si quería establecer algo firme y constante en las ciencias, ¿no? Entonces empieza a decir, bueno, ¿cómo es que yo conozco? Conozco primero por los sentidos, pero los sentidos me engañan, ¿no? Porque lo que yo pienso que veo tiene un tamaño a la distancia y inmediatamente cuando ese objeto se acerca tiene otro tamaño. Entonces, eso que estoy viendo estaría cambiando de tamaño, por lo tanto, llega, luego de muchos análisis, a observar que los sentidos no son el camino para conocer. Concluye su primer meditación en donde observa también que hay algo que parecería que es indubitable, que es aquellos conocimientos que nos brindan las matemáticas. Pero las matemáticas también podrían ser, él habla de un genio maligno, impuestas y como lo que nosotros pensamos que es indubitable, en realidad es un sueño, es algo impuesto por ese genio maligno y que nos hace creer que eso es indubitable. Entonces así llega a su segundo momento, a la segunda meditación en donde observa el primer principio que le va a permitir construir todo su edificio filosófico, al que se suele conocer y se suele remitir como racionalismo, ¿no? Y aquí plantea, ¿no? Dice, si yo estoy persuadido de algo, pienso algo, es porque soy. Pero entonces no cabe duda
duda, que si me engaña, volviendo a este genio maligno, es que yo soy, y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá ser que yo no sea nada, mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cuántas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿No? Es decir, si, por ejemplo, si este genio maligno es sumamente malo y en realidad lo que yo creo que es verdadero, él me está diciendo, es un mero engaño que me hace el genio maligno, en realidad eso puede llevar a ser engañado, pero para que yo sea engañado tengo que existir. Entonces tengo que ser. Entonces, ahí es su primer principio de verdad, ¿no? Por más que me engañen, algo verdadero va a quedar. Es que yo soy. Para poder ser engañado necesito ser. Entonces ahí llega a que yo soy algo. ¿Y qué soy? Y soy una cosa que piensa, ¿no? Entonces llega a su primer principio de verdad, cogito cartesiano, que en algunas traducciones se dice yo soy, luego existo. El luego lo sacamos porque no es que después de que soy existo, sino en tanto soy, estoy existiendo, ¿no? ¿Y qué soy? Como soy una cosa que piensa, entonces en tanto soy, en tanto existo, y solo existo en tanto esté pensando. Entonces me van a decir, ¿qué tiene que ver esto con la historia del arte? Bueno, marcó toda una diferencia, porque entonces todo aquello, primero, de que podríamos decir los sujetos somos, existimos. Quienes lo van a leer después van a observar de que entonces todos los hombres tenemos razón. Entonces si todos los hombres tenemos razón, ¿cuál sería la diferencia entre unos hombres que gobiernan movilizados por el poder y justificados porque son ciertas familias a las que le viene dado el poder de Dios y el resto? Entonces, fíjense que si bien no lo pensó, no lo predijo Descartes, pero este pensamiento cartesiano será una bisagra a la hora de construir una nueva manera de pensar el mundo, la sociedad, que recién en el siglo XVIII, o sea, un siglo después, va a eclosionar en un movimiento intelectual que se llama la Ilustración, que es el texto que ustedes van a leer sobre qué es la Ilustración, y es una compilación que hace Blanca Muñoz, que es una profesora de la UNAM, y me parecía que era corto y podía tener ciertos ejes. Y yo se las voy a acompañar a un texto de Immanuel Kant. Vamos a trabajar esos dos textos. Entonces, con este primer principio de verdad, vamos a observar que aparece ya en el siglo XVII quienes empiezan a poner en discusión, ¿no? Es decir, la importancia y la relación que tiene esta filosofía. Es decir, no se queda en un anaquel, no es algo que no sirve para nada, sino que va a cambiar el modo de comprender la sociedad, el modo de comprenderse a sí mismo, a las personas, y el modo también de pensar cómo hacer arte, para qué el arte, ¿no? Desde dónde hago esta construcción artística también.